Muy buenos días, amados hermanos y hermanas que nos alcancen a mirar y que tengan a bien conectarse con nosotros en esta mañana. Dios les bendiga en grande manera, Dios sea con todos ustedes. Esperamos que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, abunde en vuestros corazones. Amados hermanos, amadas hermanas, en esta mañana y a esta hora, yo quiero compartirles un mensaje más de la bendita palabra de nuestro Dios. Y el mensaje que quiero compartirles es, creo que de mucha importancia y también de mucha relevancia, porque es de la forma, es en la forma de cómo nos acerquemos a Dios, lo que vale para lograr el objetivo correcto. Se entiende que cada que nosotros nos acercamos a Dios, lo que buscamos es encontrar y lograr su perdón y su justificación. Es lo principal que debemos buscar al acercarnos a Dios. Ese debe ser nuestro objetivo al acercarnos a Dios. Lograr su justificación y su perdón. Lograr ser justificados por Él y lograr el perdón de nuestros pecados cuando vamos a Él. La palabra de Dios por ahí dice en Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Triste, lamentablemente, a veces nos tratamos de justificar de muchas formas, de muchas maneras, y hasta con las cosas que hacemos, a veces nosotros tratamos de justificarnos o autojustificarnos, pero la verdad es que eso de nada nos valdría, eso de nada nos serviría, y más bien lo hemos visto. Si nos autojustificamos, no sentimos ninguna paz en nuestro corazón. Si nos autojustificamos, no sentimos ninguna diferencia cuando vamos a Dios. Hermanos, por eso en esta mañana quiero compartir este mensaje que lo he titulado de la siguiente manera: justificado y perdonado es aquel que se acerca a Dios arrepentido, contrito y humillado, reconociéndose pecador. No nada más es de acercarse a Dios, no nada más es de ir a Dios, no. Depende mucho la forma en que vayamos a Dios. Depende mucho la forma de cómo nos acerquemos a Dios. Eso de cómo nos acercamos a Dios cuenta demasiadísimo, hermanos. Y es urgente y necesario que veamos cómo nos acercamos a Dios. Es importante y necesario que nos acerquemos a Dios. Es importante que vayamos a Dios. Pero es importante que veamos de cómo vamos a Dios, de cómo nos acercamos a Dios. Y la manera correcta para lograr el objetivo correcto cuando nos acercamos a Dios es acercarnos a Dios arrepentidos, humillados y quebrantados, reconociéndonos realmente pecadores y reconociendo que necesitamos urgentemente, primero que nada, el perdón de nuestros pecados y la justificación de nuestro Señor Jesucristo, porque es la única que nos valdrá delante del Padre, delante de Dios, cuando estemos delante del trono de Dios. Hermanos, y para eso yo quiero leer una parte de la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 10
versículo 10 hasta el versículo 14. San Lucas capítulo 18, 10 al 14. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo, que dice de la siguiente manera: dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Amados hermanos, es aquí donde yo he fundamentado este mensaje. Aquí encontramos narrada la historia de dos hombres intentando y tratando de acercarse a Dios, pero cada uno tratando de acercarse a Dios de diferente manera. Y ya lo vemos. Hubo un hombre que se acercó a Dios creyéndose y sintiéndose como merecedor, como digno, como pareciera que Dios estaba obligado a atenderlo, a escucharlo y hasta responderle sus peticiones, hasta responderle sus oraciones. Se sentía muy digno. ¿Por qué decimos esto? Por las palabras que él expresaba al estar delante de Dios. No estaba yendo a Dios buscando la justificación de Dios, sino iba a Dios autojustificándose él mismo, y ya lo vemos. Dice el versículo 11, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Ya se estaba creyendo mejor que los demás, algo que es muy peligroso hacer. Nadie es mejor que los demás, y nosotros no somos nadie para autocalificarnos y designarnos mejor que los demás, porque el único que nos debe calificar y que vale la calificación que nos dé es la calificación que Dios nos dé. Pero este hombre se estaba autocalificando. Dice aquí la Biblia, dice: te doy gracias que no soy como los otros hombres. Y hace una breve lista: ladrones, injustos, adúlteros. Y todavía se atrevió a señalar a su prójimo que estaba ahí, a un lado de él, también orando a Dios. Dijo más, ni aún como este publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran hombres tenidos por pecadores, por ladrones, porque eran los que cobraban los públicos tributos en aquel tiempo. Y se entiende y se cree que muchas de las veces no solo cobraban lo justo, sino que cobraban de más. Cobraban lo que querían. Se podrían haber llamado ladrones a ojos vistos. Bueno, eran pecadores y hasta eran menospreciados por sus prójimos, por su postura, por su posición, porque estos hombres estaban al servicio del Imperio Romano y estaban haciendo la labor a favor de los romanos. Y se puede decir que estos hombres, que se les llamaba los publicanos, les estaban cobrando a sus propios prójimos los impuestos, y no solamente lo normal y lo debido, sino hasta además abusando de su puesto, abusando de su autoridad, de la autoridad que los romanos les habían dado. Mire cómo dice aquí: el fariseo en pie oraba de esta manera:
Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y mire algo más, que ahora entra su autojustificación. Se estaba autocalificando y a la vez autojustificando, como si esto le valiera, como si esto le fuera a valer. Y nosotros debemos saber que esto no nos vale ni para nuestra autocalificación, ni para nuestra autojustificación. Porque aunque lo hagamos, aunque nos autojustifiquemos o nos autocalifiquemos con esto, de nada nos valdrá delante de Dios, porque en vez de lograr ser justificados y perdonados, podríamos lograr provocar a Dios a darnos la espalda por esta acción incorrecta al acercarnos a Él. Dice más el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que poseo. Nadie le estaba preguntando que si ayunaba o diezmaba, pero él aquí se estaba presentando de esta manera, pues para sentirse que era digno y que era merecedor, como que él se estaba ganando el favor de Dios, y como que él tenía ganado el favor de Dios, y como que Dios estaba obligado a ayudarlo, a favorecerlo, porque él parece que era mejor que los demás, parece que él hacía más que los demás, cuando la verdad es que nadie es mejor que los demás, y ni nadie hace más que los demás. Si algo pareciera que hacemos más que los demás, en realidad, si eso es algo bueno, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. El Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo, cuando ustedes hayan hecho lo que se les ha mandado, cuando ustedes hayan hecho la obra de Dios, digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos, no hicimos de más. Lo debíamos de hacer. Era nuestra obligación hacerlo. Era necesario hacerlo. No hicimos de más, no hacemos de más. Por lo tanto, no nos podemos jactar de lo que hacemos. No nos podemos jactar de lo que damos. No nos podemos jactar de ser mejores. Porque en jactarnos de ser mejores, pudiéramos acabar en siendo los peores. Mire, ahora vamos a pasar a la oración del otro hombre llamado el publicano. Versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Miren, este hombre publicano se estaba reconociendo sumamente indigno. Fue al templo, pero no sintiéndose digno. Fue al templo, pero no sintiéndose merecedor. Fue al templo reconociendo que necesitaba el perdón de Dios. Reconociendo que necesitaba ser perdonado y justificado, no por él mismo, sino por Dios. Mire, esa oración es la siguiente. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. No nos dice la Biblia que dijo demasiadas palabras y que fue muy elocuente sus palabras, no dijo que fueron palabras muy refinadas, no. Simple y sencillamente el publicano dijo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y esto quedó delante de Dios demostrado que este hombre se estaba reconociendo pecador y que quería el perdón de sus pecados, y que iba buscando el perdón de sus pecados, y que iba buscando que Dios lo justificara y lo perdonara. Y lo que iba buscando lo logró. Con esa posición correcta, con esa postura correcta de humillación, de quebranto,
demostrando que de verdad iba acercándose a Dios, pero arrepentido, humillado y quebrantado, reconociéndose pecador y reconociendo que urgentemente necesitaba el perdón de Dios, porque realmente era pecador y él iba aceptando que él era pecador y que necesitaba ser perdonado por Dios. Por eso, hermanos, por eso, hermanas, nadie nos debemos sentir más que los demás, porque nadie es más. Nadie debe jactarse por lo que es o por lo que hace. Dijo el apóstol Pablo, si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Y si alguno quiere gloriarse, gloríese de su flaqueza y de su debilidad. ¿Por qué? Porque dijo el apóstol Santiago que toda jactancia es mala. Toda jactancia es mala. Y mira algo muy importante que yo encuentro aquí. El versículo 14. El versículo 14 de San Lucas 18 dice de la siguiente manera, ya hablando el Señor Jesucristo concerniente a estos dos hombres que subieron al templo a orar, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano, el que iba cargado de pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Mire, aquí encuentro que el publicano entró al templo cargadísimo de pecado. Tal vez lleno de pecado. Tal vez lleno de manchas. Tal vez muy sucio espiritualmente. Sin duda. Pero mire, al entrar al templo y al acercarse a Dios de la manera correcta, con un corazón contrito y humillado, con un corazón quebrantado, arrepentido de verdad delante de Dios, reconociéndose pecador y reconociendo que necesitaba el perdón de Dios, el Señor lo perdonó. Y dice la Biblia, Jesucristo mismo dice que éste salió justificado y sin duda liberado de todos sus pecados. Entró con una carga grandísima de pecado sobre sus hombros y salió completamente descargado, limpio y libre de pecado, porque el Señor lo perdonó, porque Dios lo perdonó, Dios lo limpió. Y se cumplió en él la palabra de Dios que dice, venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y en este hombre se cumplió esta palabra. Tal vez iba lleno de pecados negros y hasta rojos. Pero al ir a Jesús, al ir a Dios de la manera correcta, de la postura correcta, la posición correcta, humillado, quebrantado, arrepentido, reconociéndose pecador, él fue perdonado y fue justificado y liberado de todo su pasado. Porque Dios lo perdonó. Dios lo justificó solamente por acercarse a Dios de la manera correcta. No nomás es de acercarse a Dios, sino en cambio el otro entró, parece que al templo, a lo mejor con pocos pecados pudiera decirse, a lo mejor no tan cargado de pecado pudiera decirse, a lo mejor de verdad podría haber sido mejorcito que los demás, a lo mejor, y sí, porque no hacía cosas demasiado terribles como los demás. Y a lo mejor sí hacía más que los demás, porque a lo mejor los demás, muchos de ellos no ayunaban, ni oraban, ni diezmaban. Y a lo mejor él sí lo hacía, pero no era para que se fuera a jactar de eso y menos a autojustificarse con eso. Porque él iba creyendo que le podría valer lo que había hecho y lo que había dado. Él iba creyendo que le podía valer de cómo se había comportado para su justificación, pero no fue así. El entrar al templo, tal vez con pocos pecados, al hacer este tipo de oración, Clara está llena de orgullo y de soberbia y de jactancia. Este hombre
en vez de que se le quitaran tal vez los pocos pecados que llevaba sobre los hombros, fue cargado de más maldad, fue cargado de más pecado. Y este hombre, en vez de salir justificado y perdonado, salió más cargado de maldad, más cargado de pecado. ¿Por qué? Si fue al templo, es que no fue en la forma correcta. Este hombre fue con soberbia, con altivez, con jactancia, creyéndose mejor que los demás, sintiéndose mejor que los demás, sintiéndose más que los demás y teniendo en poco a los demás y sintiéndose hasta capaz de señalar a los demás. Y esto le llevó a no lograr el objetivo correcto al acercarse a Dios, de ser perdonado y justificado, de lograr ser justificado por Dios y ser perdonado por Dios. No lo logró por ir de esta manera errada y equivocada. La Biblia claramente dice, el salmista y por ahí el apóstol Santiago, dice la Biblia claramente que Dios da gracia a los humildes, pero a los altivos, a los soberbios, a los orgullosos, dice que no los puede mirar de cerca. Los mira, pero de muy lejos. ¿Por qué? Porque la soberbia no compagina nada con Dios. El orgullo no compagina nada con Dios. La jactancia no compagina nada con Dios. La prepotencia no compagina nada con Dios. Todo eso son terribles abominaciones y pecados terribles y graves delante de Dios. Dice la palabra del Señor, el profeta por ahí dijo que Dios es muy limpio y puro de ojos y no puede ver el mal. Por eso es importante, al acercarse a Dios, lo primero que hay que hacer es arrepentirnos de todos nuestros pecados y pedirle perdón para que nos limpie, para que podamos acercarnos más a Él. Primero tenemos que limpiarnos de nuestros pecados con la sangre de Jesucristo, y entonces sí podemos acercarnos a Dios, y debemos de hacerlo con un corazón realmente contrito y humillado y quebrantado delante de Dios, reconociéndonos como este publicano e indignos e inmerecedores, pero a la vez creyendo que por los méritos de Jesucristo podemos ser hallados dignos de estar en pie delante de Dios, y de que nuestras oraciones sean aceptadas, y de que nosotros seamos aceptados, no por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, no por nuestra propia dignidad, no, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es que debemos creer que podremos ser aceptados delante de Dios y también perdonados y justificados por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por su grande misericordia, gracia y bondad. Mira lo que dice el Señor, termina diciendo, versículo 14 de Lucas 18, dice, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es mejor que nosotros mismos nos humillemos delante de Dios y no que nos tenga que humillar. No, hermanos. Es mejor que nosotros mismos nos reconozcamos delante de Dios nuestra realidad, nuestra verdad y nuestra gran necesidad, y no que tengamos que ser humillados por causa de no reconocer nuestra realidad y nuestra verdadera identidad y nuestra real y verdadera necesidad. Por eso, hermanos, hermanas, yo en esta mañana les comparto este mensaje que creo que es de mucha importancia y relevancia, porque no nada más es de acercarse a Dios. Cuenta mucho y demasiado de cómo nos acercamos a Dios. Si usted y yo nos acercamos a Dios con altivez, con soberbia, con arrogancia, con prepotencia, con orgullo,
ni pensemos que Dios nos va a aceptar o nos va a recibir y nos va a atender. No, hermanos. Para acercarnos a Dios primero hay que echar de nosotros toda soberbia, todo orgullo, toda arrogancia, toda jactancia, toda prepotencia, todo lo malo. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo que cualquiera que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse totalmente de todo pecado y de toda iniquidad. Y apártese de toda iniquidad y de todo mal, todo aquel que invoca el nombre del Señor. No nada más es de invocar al Señor. No nada más es de orar a Dios. Si usted aún va a Dios en oración, pero va con una oración arrogante, con una oración prepotente, con una oración llena de jactancia y de soberbia, llena de orgullo, aunque ore, aún eso no es acepto delante de Dios. Lo que es acepto delante de Dios es la humildad, la sencillez, la sinceridad. El Señor Jesucristo mismo nos dijo y nos dio ejemplo. Él nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Que Dios les bendiga y les guarde y sea con ustedes. Y espero que este mensaje les sea de mucha visión y edificación. Si no, que hasta la vida, nos vemos a la próxima. Si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos porque Cristo viene. Y presta atención a este mensaje. Justificado y perdonado es aquel que se acerca a Dios arrepentido, humillado y quebrantado, reconociéndose pecador y que dice el perdón de Dios. Este será realmente justificado y perdonado y acepto delante de Dios. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Si Dios nos concede. Amén.